Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Aspiazu Rodríguez, soy doctor en Química y Farmacia. Quiero agradecerles primero por haber respondido a mi mail y yo en respuesta a su petición les estoy enviando una clase demostrativa de un tema asignado por ustedes. Espero les guste. Buenas noches estudiantes, el día de hoy vamos a ver lo que es soluciones molales. Déjenme compartir pantalla para los que están vía online, ¿correcto? Bueno, hoy día de hoy, como en la primera diapositiva que ustedes ven, vamos a tener molalidad y soluciones molales. Antes de entrar en tema, yo quiero hacerles recuerdo de qué es una solución. Creo que es importante que entiendan qué significa o cuál es el concepto de solución o disolución para entender luego soluciones molales y normales. Una solución es una mezcla perfectamente homogénea de dos o más componentes en estado líquido. ¿Qué significa eso? Dice dos o más componentes en estado líquido. Generalmente, toda solución o disolución interviene el agua. Puede ser agua con sal, agua con azúcar. Las medicinas tienen agua, azúcar, más un principio activo que puede ser penicilina, qué sé yo. Muy bien, y todo eso tiene que estar perfectamente homogéneo. En el siguiente cuadro quiero ejemplificar más de lo que es una solución. Una solución está compuesta por dos elementos, soluto y solvente. Nótese que soluto es la menor proporción y solvente es la mayor proporción. Soluto es lo que va a ser generalmente disuelto o incorporado en el solvente. Soluto puede ser cualquier sustancia, sal, azúcar, café, lo que ustedes gusten. Y solvente es el líquido que entra en mayor proporción. Generalmente el solvente universal en química es el agua destilada. ¿Cuáles son las características de soluto y solvente? El soluto es la sustancia que se disuelve y es el componente que se encuentra en menor proporción. Soluto, esa palabra tiene que estar bien identificada en su mente, soluto. Soluto es lo que se disuelve en el solvente y siempre está en menor proporción. Y solvente es la sustancia que va todo lo inverso, lo que va a disolver al soluto y está en mayor proporción. Vuelvo al cuadro de atrás. Soluto es lo que está en menor proporción y lo que va a ser disuelto por el solvente. Solvente es lo que está en mayor proporción y es lo que va a disolver al soluto. Quiero que noten que la suma de ambos, de soluto y solvente, es igual a solución. Dicho esto, entonces, pongo un ejemplo de solución. Una solución azucarada está compuesta de azúcar, que es el soluto, y agua, que es el solvente. Ese es el ejemplo más clásico de lo que es una solución. Solución azucarada, azúcar más agua. Puedo poner otro ejemplo. Solución salina, que significa sal, que sería el soluto, y agua, que sería el solvente. Otro ejemplo de solución puede ser solución alcohólica. Hoy que está muy de moda el alcohol por esto del COVID. Solución alcohólica está compuesta de alcohol, que es el soluto, y agua, que es el solvente. Se llama solución alcohólica. Entonces, perdón que aquí hay un error, no sé qué está pasando, pido disculpas. Dicho esto entonces, que ya hemos recordado lo que es una solución, ya podemos ahora incorporarnos a lo que es soluciones molares. Anteriormente ustedes ya han visto lo que es soluciones porcentuales, que son las que tienen un determinado porcentaje en 100 mililitros de algo. Han visto soluciones normales, correcto, y han visto soluciones molares. Un ejemplo de solución molar es aquel que tiene un mol de soluto disuelto en 1 litro de agua, correcto. O soluciones normales es aquella que tiene un equivalente químico de soluto disuelto en 1 litro de agua. Hoy, en cambio, vamos a ver lo que es soluciones molales. La palabra molal, quiero que se den cuenta de algo. Molalidad, se escribe así, molal o molalidad. Se representa con la letra M minúscula. Quiero que lo entiendan así. Es muy importante entender la notación científica en física y en química.
la M minúscula. Si ustedes ponen M mayúscula, ya no están diciendo molal, están diciendo molar. Así que mucho cuidado con eso, ¿correcto? ¿Y qué es la molalidad representada por una M minúscula? Es la relación soluto-solvente. Soluto-solvente. ¿Cómo está expresado el soluto? En moles. Y el solvente está expresado en kilogramos, en masa, kilogramos. Entonces, molalidad es la relación en moles de un soluto respecto de la masa del solvente expresada en kilogramos. Esta es la fórmula universal. Visto la fórmula de molalidad de otra forma, es esta. M minúscula es igual a N, que representa los moles del soluto, dividido para kilogramos del solvente. Muy bien. Quiero enseñarles primero el concepto de qué es un mol de soluto en este caso. Digamos que el soluto es cloruro de sodio, sal. El cloruro de sodio está compuesto por cloro y sodio. Un mol de cloruro de sodio sería la suma del peso atómico del cloro y el peso atómico del cloro. Les recuerdo que el cloro pesa 35.5 y el sodio 23. Entonces estamos hablando de que un mol de cloruro de sodio tiene 23 más 35, estamos hablando de 58.5 gramos, ¿correcto? Eso es lo que pesa un mol de cloruro de sodio. Entonces, molalidad es igual a N expresado como moles sobre kilogramos de solvente. Muy bien, pero sin embargo, es importante que nosotros logremos entender lo que es un mol del soluto. Un mol del soluto. Mol se representa por la letra N. No es lo mismo que M. M es para molalidad, no se olviden de eso. Un mol es igual a la relación que existe entre la masa de una sustancia, expresada en gramos, y el peso molecular de esa sustancia, expresado en gramos por moles. Les doy un ejemplo. Yo les he dicho, ¿cuánto pesa un mol de cloruro de sodio? Un mol de cloruro de sodio pesa 58.5. ¿De dónde viene ese 58.5? De la suma de los pesos atómicos de cloro y de sodio. Cloro 35.5 y sodio 23. Entonces estamos hablando de que un mol de cloruro de sodio tiene 58.5 gramos. Aquí hay un ejemplo de cómo calcular los moles de CO2. Ejemplo, ¿cuántos moles de CO2 hay en 100 gramos de la misma sustancia? Dicho en otras palabras, ¿cuántos moles de CO2 hay en 100 gramos de CO2? Correcto. Y quiero ahora ser muy enfático en lo siguiente. Cuando tengamos un problema de química, de física, de matemáticas, no nos lancemos directamente a resolver el problema y a aplicar la fórmula. Primero, yo creo que tenemos que tener una visualización del problema. Visualizar significa ver, no resolver. Ver la situación. Esto está así, esto está así, esto está así. Y una vez identificado eso, ya tenemos un diagnóstico y podemos empezar a resolver las cosas. Entonces, lo que se nos pide aquí es calcular cuántos moles hay en 100 gramos de CO2. Entonces, la fórmula es N es igual a M, que representa la masa, en este caso de CO2, dividido para peso molecular del CO2. Entonces, la fórmula es, aquí la voy a poner en sombritas, N es igual a M sobre PM. M, masa del elemento, de la sustancia, y PM, peso molecular de la sustancia. Entonces, N es lo que nos piden. M, ya sabemos que es 100 gramos. Hay una masa de 100 gramos de CO2 o de la misma sustancia. Ahora, muy bien, N es igual a M sobre PM. ¿Qué es PM? El peso molecular. ¿De quién? Del CO2. ¿Y cuál es el peso molecular del CO2? Dice que tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Entonces, esos átomos los multiplicamos por la masa atómica que tiene cada elemento. El carbono tiene 12 de masa atómica. Y como hay un átomo, es 12 por 1, 12 por 1, 12. Más el oxígeno tiene una masa de 16 gramos. Entonces, es 16 por 2 átomos nos da 32. 32 más 12 nos da 44. Significa que un mol de CO2 tiene
44 gramos por mol. Y ya visto eso, ahora sí, aplicamos la fórmula entonces. N es igual a M entre P y M. Entonces reemplazamos valores. M, ¿qué es M? Es 100 gramos. ¿Y qué es PM? 44 gramos. Resolvemos esa operación aritmética y ya tenemos que N es igual a 2.27 moles de CO2. ¿Qué interpretación tiene esto? Esto es muy importante. La interpretación es que 100 gramos de CO2 equivalen a 2.27 moles de CO2. Esa es la significación del problema. ¿Correcto? Y ahora sí que sabemos cómo calcular los moles de algo, ¿correcto? Podemos ahora sí entrar de lleno a lo que es molalidad. Y repito lo que ya vimos anteriormente. Molalidad de un componente es el número de moles de dicho componente por litro de disolución. Perdón, esta es molaridad, chicos, discúlpenme. A ver, aquí está, me confundí, mil disculpas, pido por favor en la clase demostrativa. Esto suele pasar. A ver, aquí está. Molalidad. La molalidad, M minúscula, como ya lo he hecho enfáticamente, de un componente es la relación entre el número de moles de soluto respecto a los kilogramos del solvente. Pero recuerde que siempre nos dan gramos de soluto y esos gramos hay que hacerlo moles. Y eso es lo que vimos anteriormente. Cómo convertir los gramos de soluto en moles de soluto. ¿Cómo convertimos 100 gramos de soluto en 2.02 moles de soluto? Y la molalidad viene dada por la relación moles de soluto por kilogramos de solvente. ¿Correcto? Muy bien. Y ya dicho esto, entonces, podemos saltarnos este tema de cómo voy a pesar el agua, voy a obviarlo, pero lo voy a explicar un poquito más adelante brevemente. Muy bien. Dice, calculemos la molalidad de una disolución formada por 30 gramos de cloruro de sodio en 500 mililitros de agua. Muy bien. Yo tengo que identificar primero cuál es el soluto y cuál es el solvente. ¿Cuál es el soluto? Cloruro de sodio. ¿Cuál es el solvente? Agua. Muy bien. ¿Cuántos gramos de soluto tengo? Tengo, dice aquí, 30 gramos, pero 30 gramos de soluto, aquí está. Y tengo 500 mililitros de solvente. Ese es el primer paso, identificar qué es lo que tengo. Paso 2. Tengo ahora que transformar los gramos de soluto en moles de soluto. ¿Ya? Y los mililitros de solvente en kilos de solvente. Primero vamos a transformar los 30 gramos de cloruro de sodio en moles de cloruro de sodio. Un mol, quiero que vean aquí lo que voy a sombrear. Un mol de cloruro de sodio tiene 58 gramos de cloruro de sodio. Repito, ¿de dónde salen esos 58 gramos? De la suma de 35, que es el peso molecular del cloro, más 23, que es el peso molecular del sodio. Entonces sabemos que un mol de cloruro de sodio tiene 58 gramos. Y de esta forma convertimos 30 gramos que están aquí, los multiplicamos por 1 y los dividimos para 58. Gramos de cloruro de sodio se van acá con gramos de cloruro de sodio y nos queda mol de cloruro de sodio. Haciendo la operación aritmética nos da 0.51 moles de cloruro de sodio que corresponden al soluto. Ahora muy bien, vamos a convertir ahora los mililitros de solvente en kilos de solvente. Y aquí tenemos que recordarnos de algo, de una palabrita que se llama densidad. Yo necesito convertir los mililitros de agua en kilos de agua. Para eso me valgo de la densidad. Y retrocedemos acá. Yo les dije que iba a explicar brevemente lo que era la densidad. ¿Qué es la densidad? Voy a usar este cuadro que está acá. La densidad es una medida que representa la cantidad de materia que hay por cada unidad de volumen en un cuerpo. Lo voy a poner más fácil. Es la cantidad o masa que ocupa un centímetro cúbico de algo. La fórmula de densidad es igual, está representada por esta letra griega aquí que se llama ρ, es la R griega. ρ o densidad es igual a masa sobre el volumen. ¿Qué significa que la densidad del agua es 1? Que
que una masa de 1 gramo de agua ocupa un volumen de 1 centímetro cúbico de agua. O, dicho de otra forma, 1 centímetro cúbico de agua tiene una masa de 1. Entonces, 1 para 1 es igual a 1. Por eso la densidad del agua es 1. Quiero que vean más, visto de otra forma aquí, otro concepto de densidad. En física y química, porque la densidad es algo que se usa mucho en física, en química, que la densidad es una magnitud escalar, significa que es medible, y se refiere a la cantidad de masa en un determinado volumen. Y nuevamente tenemos la letra griega ρ, que es la RY, que es igual a M sobre B, masa sobre volumen. Densidades hay de diferentes tipos. El agua tiene densidad de 1. ¿Qué significa? Que una masa de 1 gramo de agua ocupa un volumen de 1 centímetro cúbico de agua. O dicho al revés, 1 centímetro cúbico de agua pesa una masa, tiene una masa de 1 gramo. Y los líquidos tienen diferentes volúmenes, de diferentes densidades. Aquí vemos en el recuadro acá, en el recuadro inferior, que el agua, aquí en la segunda columna, por favor, tiene densidad 1. Quiero que vean, la tercera columna que dice gramos por centímetro cúbico, lo que dice kilogramos por metro cúbico es el equivalente. Pero veamos primero esto para entender la idea. El agua tiene 1. La madera tiene 0,8. ¿Qué significa una densidad de 0,8? Que 1 centímetro cúbico de madera tiene una masa de 0,8 gramos. Entonces, 0,8 para 1 es igual a 0,8. Por eso la madera flota en el agua, porque tiene una densidad menor. Todo lo que es menor a 1, densidad menor a 1, flota. Y todo lo que es densidad mayor a 1, se hunde, se va abajo. Por ejemplo, vemos aquí que el aceite, digamos que este es el aceite comestible. Aceite tiene una densidad de 0,92, que es menor a 1, por eso flota. Tiene menos densidad. Correcto. En cambio, quiero ponerles otro ejemplo más abajito. Aquí está. El agua destilada tiene una densidad de 1, aquí en gramos por centímetro cúbico. Vean la tercera columna o la columna extrema derecha. El agua destilada tiene densidad de 1, el aceite tiene 0,92, por eso flota. El mercurio, vean abajo, tiene una densidad de 13,6, que es un metal líquido. ¿Qué significa? Que un volumen de 1 centímetro cúbico tiene una masa de 13,6 gramos. Entonces, por eso se va al fondo. He ahí las diferentes densidades de los elementos. ¿Cómo se obtiene la densidad? Fácil, se pesa, se obtiene la masa del objeto. Puede ser líquido, sólido. Quiero poner este ejemplo acá, líquido y sólido. Correcto. Pesamos el líquido o pesamos el sólido y luego medimos el volumen. Si es un líquido, lo medimos en una probeta. Si pesa, por ejemplo, si esta masa pesa 5 gramos y tiene un volumen de 5 gramos, 5 gramos dividido para 5 mililitros, significa que tiene una densidad de 1. Pasamos al caso de sólido. Si esta piedrita, digamos que es oro, ya, esto pesa 19 gramos. Y para medir el volumen es elemental, usamos el principio de Arquímedes y en un volumen conocido de agua sumergimos esa masa de oro y eso va a desplazar un volumen. Ese volumen desplazado es el volumen de esa masa. Digamos que el oro ha pesado 19 gramos y desplaza 1 centímetro cúbico. 19 gramos dividido para 1 centímetro cúbico da 19. El oro tiene una densidad de 19 como está en las diferentes tablas. Ahora sí, explicado el dato de la densidad, pasamos al tema del libro. Entonces, ¿cómo convertimos nosotros el volumen en kilos, en masa, a través de la densidad? En este caso vamos a convertir los mililitros a kilos. Como la densidad tiene 1, significa que 1 gramo de agua es igual, ocupa un volumen de 1 mililitro. Entonces, 500 por 1 dividido para 1, mililitros se van con mililitros y nos quedan gramos. Tenemos que 500 mililitros de agua es lo mismo que decir una masa de 500 gramos de agua. Ahora, ¿cómo está expresado en kilogramos de solvente? Estos gramos hay que hacer los kilogramos.
Y nosotros sabemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, 500 por 1 dividido para 1000, gramos de agua, se van con gramos de agua y nos queda 0.5 kilogramos de solvente. Y como ya tenemos expresado el soluto en moles y el solvente en kilogramos, ahora sí procedemos a la fórmula. M es igual a moles de soluto sobre kilos de solvente. ¿Cuáles son los moles de soluto? 0.51 moles, que está aquí. Dividido para kilogramos de solvente, 0.5 kilos. Esta operación aritmética da 1.02 moles por kilo. ¿Qué significa esto? Si regresamos al problema original, que 500 mililitros de agua que contienen disuelto 30 gramos de cloruro de sodio equivalen a 1.2 moles de cloruro de sodio por kilo de esa solución. Veamos este otro ejemplo, y en este otro ejemplo hay un pequeño cambio. Yo les hablé hace un rato de la densidad. Ustedes tienen que saber que la densidad de un líquido puede variar según la temperatura. Eso no está explicado aquí. Ustedes sí se han dado cuenta por qué el aire caliente sube y el aire frío baja. ¿Se han dado cuenta por qué los globos, cuando son inflados con aire caliente a través de gas, suben, flotan? Porque el aire tiene una densidad, ¿correcto? Pero si yo caliento esa masa de aire, su densidad va a ser influenciada por la temperatura. Eso significa que el aire caliente tiene menos densidad, por eso se comienza a elevar. En cambio, el aire frío es más pesado, por eso se va al fondo. Les pongo un ejemplo. Yo en mi casa tengo un split en la planta baja. Y cuando prendo el aire acondicionado abajo, no sube a los dormitorios que están en la parte superior. Se queda abajo el aire frío porque es menos denso. Si fuera aire caliente, de seguro que subiría porque tiene menos densidad. Entonces, tenemos que entender aquí que una solución caliente tiene menos densidad que una solución a temperatura ambiente. Y aquí está el dato de que hay que considerar para este problema que la densidad del agua a 80 grados ya no es 1, es de 0.975 gramos por mililitro. Alguien me dirá, pero doctor, son apenas 3 milésimas de gramo. Eso influye mucho, 3 milésimas de gramo. Aritméticamente puede ser un dato insignificante, pero experimentalmente es un dato muy importante cuando se trata de procesos químicos, procesos adiabáticos, procesos físicos. Nos vamos al problema, dice, calculamos la molaridad de 4 gramos de azúcar. Y aquí está la fórmula del azúcar. Para los que no se acuerdan de química orgánica, el azúcar es un disacárido compuesto por carbono, que está aquí lo estoy sombreando, hidrógeno y oxígeno. ¿Y por qué tiene 12? Porque tiene 12 átomos de carbono, tiene 22 porque tiene 22 átomos de hidrógeno y tiene 11 átomos de oxígeno. No olvidemos que tanto el oxígeno, el hidrógeno y el carbono tienen una masa molecular diferente. Cada uno pesa diferente. Correcto. Bueno, pero eso como un entremés. Dice 4 gramos de azúcar disueltos entre 150 mililitros de agua caliente. Es decir, que yo he cogido 4 gramos de azúcar y los he disuelto entre 150 mililitros de agua caliente a 80 grados. Pregunta, ¿cuál es la molaridad de la solución de azúcar? Nos hace la misma pregunta que en el problema anterior, pero solamente tiene una varianza, que es la temperatura del agua. Ya no es a temperatura ambiente, que es 1, la densidad, sino es a 80 grados, que es 0.97. Y como siempre les digo, veamos una visión general del problema. Me pregunta la molaridad, me pregunta M minúscula, perfecto. ¿Y qué necesito entonces? Necesito calcular los moles del soluto. ¿Cuál es el soluto? El azúcar. Estos 4 gramos de azúcar necesito convertirlos en moles de azúcar. ¿Cómo? Y aquí va el primer planteamiento que lo estoy sombreando aquí. Todo lo que está sombreado aquí dice 4 gramos de azúcar hay que convertirlo en moles. ¿Cómo? Un mol de azúcar
contiene 342 gramos de azúcar. ¿De dónde salen 342 gramos? De la suma de los 12 átomos de carbono multiplicado por el peso del carbono, de los 22 átomos de hidrógeno multiplicado por la masa del hidrógeno y de los 11 átomos de oxígeno multiplicados por la masa de oxígeno. Muy bien. ¿Cuánto pesa el carbono? 12. 12 por 12, 144. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1 por 22, 22. 22 más 144 es 166. 166. Tengan ese dato claro. ¿Y cuánto pesa el oxígeno? 16. Por 11 estamos hablando de 176. 176 más 166 nos van a dar 342. Entonces, gramos de azúcar que están aquí se van con los gramos de azúcar de acá en el denominador y multiplicamos 4 por 1 dividido para 342. Tenemos que 4 gramos de azúcar equivalen a 0.012 moles de azúcar. ¿Qué nos toca ahora en cambio? Convertir los mililitros de soluto, de solvente, que es el agua, en kilos de solvente. Muy bien. ¿Cuánto tenemos de agua? 350. 350 mililitros de agua, hay que hacerlo kilos de agua. Pero nos dice el problema que la densidad está en 0.975 gramos por mililitro porque el agua está caliente, está a 80 grados centígrados. Como dato referencial les digo que si tocan agua a 80 grados centígrados se van a quemar. Se van a quemar. Entonces, ¿cuál es la densidad? Significa que 1 mililitro de agua a 80 grados centígrados tiene una masa de 0.975 gramos. Entonces hago la conversión. Los mililitros tengo que hacer los gramos. Entonces 350 por 0.975 dividido para 1. Mililitros de agua se van con mililitros de agua y nos queda 350 por 0.975 gramos. Nos da 341 gramos de agua. Pero tenemos gramos de agua. Tenemos que hacer ahora kilos de agua. Fácil. 1 kilo sabemos que tiene 1000 gramos. Entonces, 1 kilo dividido para 1000. Multiplicado todo eso por 350. Entonces, gramos de agua de aquí se van con gramos de agua de acá y nos queda 350 por 1 dividido para 1000. Y eso nos da 341.341 kilogramos de agua, que es el solvente. Ya tenemos aquí los kilos de solvente y ya tenemos acá los moles de soluto. El soluto es el azúcar, 0.012 moles, y el solvente es el agua, 0.341 kilos. Y nos vamos a la fórmula. M es igual a moles de soluto dividido para kilos de solvente. Entonces, reemplazo 0.012 dividido para 0.341 nos da 0.35 moles por kilogramo. ¿Qué significa eso? Que esta solución de 4 gramos en 350 mililitros equivalen a una molaridad de 0.35 moles por kilo de agua. Correcto. Y aquí dice, por tanto, la molaridad de la solución de azúcar es de 0.35 moles. Vamos a ver un último problema y quiero que pongan mucha atención en cómo está planteado el problema. Ya se los voy a explicar. Último problema. Ácido sulfúrico, H2SO4, es uno de los ácidos más usados por sus diversas aplicaciones, como explosivos, detergentes, plásticos. Como dato curioso les digo que el grado de desarrollo de un país suele estar en función de su producción de ácido sulfúrico. Mientras más ácido sulfúrico produce un país, se dice que es más desarrollado. Bueno, son términos industriales. Eso como dato informativo, nada más. Muy bien, dice aquí, calculemos la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico que contiene 50 gramos en 200 mililitros de agua. El problema anterior dice que está, aquí dice, disueltos en 350 mililitros. Significa que yo 4 gramos lo he echado en los 350 mililitros. En el problema de acá dice lo siguiente. Quiero que lean esto con mucha atención. Calculemos la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico que contiene 50 gramos en 225 mililitros de agua. Significa que en los 225 mililitros de agua están incluidos la masa
de 50 gramos de ácido sulfúrico. Eso hay que tenerlo en cuenta para después. Miren, 50 gramos de ácido sulfúrico es el soluto. ¿Y cuál es el solvente? 225. Pero el soluto de gramos hay que hacerlo moles. Y el solvente de mililitros hay que hacerlo kilos. Pasemos entonces al primer punto. Vamos a convertir los gramos de soluto en moles de soluto. Un mol de ácido sulfúrico tiene una masa de 98 gramos. ¿De dónde salen los 98 gramos? De la suma de los pesos moleculares de azufre, de oxígeno y de oxígeno y de hidrógeno. El oxígeno tiene una masa de 16. 16 por 4 es 64. El oxígeno tiene una masa de 32. 64 más 32 hacen 96. Y el hidrógeno tiene 1 por 2 átomos. 96 más 2 hacen 98. Un mol de ácido sulfúrico tiene 98 gramos. Y fácil ahora. Ya podemos convertir estos gramos en moles. 50 por 1 dividido para 98. Y eso nos da 0.51 moles de ácido sulfúrico, que es el soluto. Hasta ahí está fácil, está bien todo. Muy bien, y ahora en cambio tenemos que el solvente, que son 225 mililitros totales, tenemos que convertirlos en kilos. Pero dice aquí que los 50 gramos están en los 225. Significa que está incorporado. A esos 225 de solución tengo que restarles los 50 gramos de soluto de ácido sulfúrico que están aquí, señores. Perdón, aquí. Por eso habla de 225 menos 50. Y nos queda ahora sí el solvente. 225 menos 50. Correcto. No confundirse. Por eso dice en 225. Adentro significa. Correcto. Y ese solvente, que son 175 gramos, ya lo podemos hacer kilos. Y los gramos primero los hacemos como están. A ver, entonces, esos 175 gramos de solvente, como es agua, sabemos, ya están directamente puestos, ¿no? A ver, aquí hay un problema grande que no está bien en el libro. Aquí han puesto 225 gramos de solución. Es 225 mililitros de agua. Pero considerando que la densidad es 1 del agua, correcto, que la densidad del agua es 1, han puesto lo mismo 225 gramos. Entonces 225 menos 50 es 175. Ahora muy bien, ahora sí, esos 175 gramos de solvente los puedo convertir en kilos de solvente. Un kilo contiene 1000 gramos. Gramos de solvente se van con gramos de solvente. Y nos queda 0.17 kilogramos de H2, que es el solvente. Y nos vamos a la fórmula final. M es igual, a ver, aquí hay un error en el librito, un error de impresión, debe ser un error de buena fe. Dice kilos de solvente sobre moles de soluto. Por favor, es al revés. Es moles de soluto en el numerador aquí arriba y kilogramos de solvente abajo. Y sería 0.51 moles dividido para 0.17 y eso nos da 3 moles por kilogramo. Por favor, aquí hay un problemita. Si yo divido 0.17 para 0.5, 51 no me va a dar 3 definitivamente. Es al revés. Es moles de soluto dividido para kilos de solvente. Es 0.51 dividido para 0.17 y eso ya nos da 3 moles por kilogramos. Significa que esa solución que contiene 50 gramos en 225 tiene una molaridad de 3 moles por kilo de agua. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que la clase haya sido de su gusto. ¿Correcto? Ya dejo de compartir. Bueno, quedan 5 minutos, pero creo que la clase ha sido lo suficientemente productiva. Espero les haya gustado nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches.